Era como si el mundo se hubiera derrumbado sobre mí, y la tierra fría que cubría el ataúd de Mateo, mi amado esposo, fuera el último clavo en mi propia sepultura. Apenas habíamos regresado del cementerio, el aroma de las flores aún impregnado en mi ropa de luto, y el sabor amargo de la pérdida atascado en mi garganta, cuando la crueldad me golpeó de lleno, proveniente de quien menos lo esperaba. Mis suegros, Rodolfo y Beatriz. Ellos, que debían ser mi refugio, el recuerdo viviente del hombre que tanto amé, se convirtieron en verdugos. El dolor del duelo ya era una carga demasiado pesada, pero la humillación que siguió casi me hizo sucumbir. No esperaron ni a que se secara mi llanto para mostrar sus verdaderas caras, y lo que vi me llenó de una mezcla de horror y una rabia helada que desconocía en mí. La casa, antes un nido de amor y complicidad con Mateo, ahora parecía un mausoleo. Cada rincón traía un recuerdo, cada objeto un eco de su risa, de su toque. Me arrastraba por los cuartos, sintiendo el peso de su ausencia en cada fibra de mi ser. Apenas habían pasado 3 días desde que nos despedimos de él. 3 días en que el mundo parecía haber perdido su color. Mis suegros, Rodolfo y Beatriz, habían permanecido conmigo desde aquel fatídico día. Beatriz, con sus ojos fríos y labios delgados, circulaba por la casa como una sombra, mientras Rodolfo, siempre tan expresivo en presencia del hijo, ahora se limitaba a gruñidos y miradas evaluadoras. Yo, en mi ingenuidad y dolor, creía que era su duelo manifestándose de forma diferente. Poco sabía yo que, detrás de esa fachada de tristeza contenida, burbujeaba un plan sórdido. En aquella mañana gris, mientras trataba de tragar un sorbo de café amargo, se interpusieron ante mí en la pequeña sala de estar. La expresión de Beatriz era indescifrable, pero los ojos de Rodolfo brillaban con una codicia mal disimulada. «Sofía», comenzó, con la voz grasosa rompiendo el silencio fúnebre. «Lamentamos mucho tu pérdida, querida. Mateo era nuestro único hijo. Puedes imaginar nuestro dolor». Asentí, incapaz de formular palabras. «Pero», continuó, y el «pero» quedó en el aire como un buitre. «La vida continúa, y necesitamos resolver algunas cuestiones prácticas». Beatriz carraspeó y tomó la palabra. «Esta casa, Sofía, siempre fue de nuestro Mateo. Y como sus padres, sus herederos naturales, necesitamos que desocupes el inmueble lo más pronto posible. Te daremos una semana». El shock me paralizó. Sus palabras resonaban en mi mente, cada sílaba una puñalada. ¿Expulsarme? ¿De la casa que construí con Mateo, ladrillo por ladrillo, de sueños y ahorros? El dolor de la pérdida de Mateo se mezcló con una nueva y arrolladora ola de incredulidad y rabia. Una semana. Me daban una semana para dejar atrás no solo las paredes que albergaron mi amor, sino también todos mis recuerdos, la seguridad de mi hogar, en el momento más vulnerable de mi vida. Miré a Rodolfo y a Beatriz. Vi la frialdad calculada en sus ojos, la ausencia de cualquier compasión. ¿Dónde estaba el duelo por el hijo? ¿Dónde estaba el respeto por la viuda que él dejó? En ese instante, una parte de mí murió junto con la imagen idealizada que tenía de ellos. La tristeza dio paso a una ira fría, a una claridad cortante. «¿Cómo pueden?», susurré, la voz entrecortada, pero ya con un hilo de acero comenzando a formarse. «Mateo apenas se enfrió en la tumba, y ustedes ya me están tratando como un estorbo, un objeto a desechar». Beatriz encogió los hombros con falsa resignación. «Son cosas de la vida, Sofía. La ley es la ley. La casa era de él, ahora es nuestra. No tenemos donde caer muertos, lo sabes. Siempre dependimos de nuestro niño». Esa mentira descarada encendió aún más mi furia. Sabía de sus dificultades financieras, dificultades que Mateo y yo, muchas veces, habíamos ayudado a aliviar, sacando de nuestro propio sustento. Pero decir que no tenían dónde caer muertos mientras planeaban echarme a la calle era el colmo de la hipocresía. Rodolfo,
Dándose cuenta de que la táctica de la pena no surtiría efecto, endureció la voz. No hagas las cosas más difíciles, Sofía. Es nuestro derecho. Solo sal, o tendremos que tomar medidas legales. ¿Medidas legales? La amenaza quedó en el aire, pesada y siniestra. ¿Realmente creían que yo era una pobre indefensa? ¿Que bajaría la cabeza y aceptaría esa injusticia sin luchar? Poco sabían ellos de la fuerza que el dolor y la traición pueden despertar en una mujer. Allí, frente a su avaricia y crueldad, la Sofía enlutada y frágil comenzó a dar paso a una leona lista para defender su territorio y su dignidad. Mientras destilaban su veneno, mi mente viajó a los días felices con Mateo. Recordé cuando encontramos aquella pequeña casa, un poco maltratada pero con un potencial enorme. Recordé las noches en que, después de un agotador día de trabajo, yo como costurera y él como albañil, planeábamos cada reforma, cada color de pared, cada mueble que soñábamos tener. Mateo, con su amplia sonrisa y manos callosas, decía: «Esta será nuestra fortaleza, mi amor, nuestro rinconcito en el mundo». Y lo fue. Con mucho sacrificio, transformamos aquel lugar en nuestro hogar. Sabía que Mateo, a pesar de amar a sus padres, conocía bien su carácter interesado. ¿Cuántas veces suspiró, preocupado por su futuro, pero también temeroso de sus artimañas? «Son mis padres, Sofía, tengo que cuidarlos, pero tú eres mi esposa, mi futuro. También tengo que protegerte», me dijo una vez, con una mirada seria que rara vez usaba. En ese momento, sus palabras resonaron en mí con una claridad dolorosa. Yo había planeado, en mi corazón, continuar apoyándolos, incluso con el dolor de la pérdida, porque eran los padres del hombre de mi vida, pero la forma en que actuaron, la frialdad, la avaricia expuesta sin pudor, eso era una traición no solo hacia mí, sino a la memoria de Mateo. Ellos no estaban de luto, estaban al acecho de la herencia, pisoteando cualquier sentimiento, cualquier vínculo familiar. Una decisión silenciosa comenzó a formarse en mi pecho. La tristeza aún estaba allí, profunda y lacerante, pero ahora acompañada de una determinación férrea. No tendrían mi casa. Y, más importante, no tendrían más mi compasión. La cobardía y arrogancia de ellos habían sellado su destino conmigo. Respiré hondo, buscando en mi interior la fuerza que Mateo siempre dijo que tenía. Me levanté, ignorando las miradas sorprendidas de Rodolfo y Beatriz, que probablemente esperaban lágrimas y súplicas. Caminé hasta la pequeña oficina que Mateo y yo habíamos montado, un cuarto que no solo guardaba nuestros planes y cuentas, sino también nuestros secretos más bien guardados. Abrí el cajón inferior del escritorio, aquel que Mateo siempre cerraba y cuya llave me entregó solemnemente unas semanas antes de su repentina partida, ocasionada por un mal repentino y fulminante en el corazón. «Cuídalo bien, mi amor. Puede ser importante un día», me dijo con un aire misterioso. En ese momento no le di mucha importancia, sumida en la rutina y sin imaginar cuán rápido un día llegaría. Allí dentro, entre algunos documentos viejos y fotografías, había un sobre marrón, un poco arrugado. Mis manos temblaban levemente al tomarlo. Volví a la sala, donde mis suegros me esperaban con impaciencia y una pizca de desprecio. Beatriz ya comenzaba a inspeccionar los pocos objetos de valor, como si ya fueran de ella. Rodolfo tamborilaba los dedos sobre la mesa de centro, un claro signo de su irritación. «Entonces, Sofía, ¿ya hiciste tus maletas imaginarias?». Céspedes burló, con una sonrisa cruel. Sin decir una palabra, abrí el sobre y retiré el documento que contenía. Era la escritura de la casa. Una escritura limpia, clara, sin margen para dudas. Y el nombre que figuraba como única propietaria era el mío, Sofía Ramírez. Miré a ellos, y por primera vez desde que Mateo se fue, sentí una chispa de poder, una pequeña llama de justicia encendiéndose en medio de la oscuridad de mi dolor. El silencio que se instaló en la sala era tan denso
que podía cortarse con un cuchillo. Extendí el documento en su dirección. Rodolfo tomó el papel con reluctancia, los ojos recorriendo las líneas con incredulidad. Beatriz se acercó, asomándose sobre el hombro de su marido para leer también. Vi el color desaparecer de sus rostros. La mandíbula de Rodolfo cayó, literalmente. Beatriz llevó la mano a la boca, con los ojos desorbitales en puro asombro. Esto no puede ser», balbuceó Rodolfo, la voz antes tan imponente ahora reducida a un susurro incrédulo. «Debe haber algún error. Esto es falso. Usted falsificó esto, estafadora. ¿Cómo se atreve a tratar de engañarnos?» La acusación me golpeó, pero la rabia me dio fuerzas para responder con firmeza. ¿Falso? Este documento fue registrado en notaría, con todas las formalidades legales, hace más de 2 años. Mateo y yo decidimos juntos. Él sabía que, si algo le sucedía, yo necesitaría seguridad. Y conocía muy bien el carácter de ustedes. La mención del conocimiento de Mateo sobre su carácter pareció golpearlos como un puñetazo. Rodolfo arrugó el papel en sus manos, con el rostro rojo de furia. «Él no podía. Él era nuestro hijo. Nosotros lo criamos. Le dimos todo». ¿Dieron?, cuestioné, la voz cargada de un sarcasmo amargo. «¿O quitaron? ¿Cuántas veces Mateo dejó de hacer algo por nosotros para cubrir las deudas del Señor, Rodolfo? ¿Cuántas veces se preocupó por la falta de responsabilidad de ustedes?» Las máscaras cayeron por completo. No había más duelo fingido, ni falsa preocupación, solo la avaricia frustrada y el odio desnudo y crudo. Beatriz comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia y derrota. «Nos robaste todo. Robaste a nuestro hijo y ahora quieres robarnos lo que es nuestro por derecho». Era increíble la capacidad que tenían de distorsionar la realidad para hacerse ver como víctimas. «Nada aquí les pertenece por derecho», afirmé, la voz calmada pero irrefutable. «Esta casa es mía, fruto de mi trabajo y del trabajo de Mateo, quien se preocupó de proteger lo que construimos juntos. Él sabía que cuidaría su legado con amor y respeto, algo que ustedes demostraron no tener ni por él ni por mí». Miré a los dos, a las figuras patéticas que se revelaron. El dolor de la pérdida de Mateo aún era inmenso, pero ahora había también una profunda decepción. Realmente planeaba apoyarlos, mantener viva la memoria de Mateo cuidando de sus padres. Pero ellos mismos destruyeron ese puente. Tenía planes de seguir ayudándolos, confesé, y vi un destello de esperanza en los ojos de Beatriz, rápidamente extinguido por mis próximas palabras. En lugar de su hijo, yo asumiría esa responsabilidad. Pero después de este acto de cobardía, de arrogancia, de falta de respeto a la memoria de su propio hijo, no hay nada más que pueda o quiera hacer. Rodolfo trató de argumentar, apelar a la emoción, a la culpa, pero sus palabras sonaban vacías, huecas. «Ustedes tienen una semana para irse de mi casa», declaré, usando las mismas palabras que ellos usaron conmigo, pero con un significado completamente diferente. No por pena, sino porque, a pesar de todo, aún respeto el hecho de que son padres del hombre que amé. Después de eso, no quiero volver a verlos. Consideren todos los lazos cortados. La decisión pesaba en mi corazón, pues significaba romper con el último vínculo familiar de Mateo, pero era necesario, para mi paz, para mi supervivencia emocional. La cobardía de ellos me liberó de la obligación moral que sentía. No merecían mi compasión, ni mi apoyo, solo mi desprecio y mi distancia. Ese fue el momento en que, en medio del dolor más profundo, comencé a recuperar el control de mi propia vida. Los días que siguieron a mi revelación, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Rodolfo y Beatriz apenas hablaban, conmigo, sus miradas cargadas de resentimiento. Pero la verdad es que, en el fondo, sabía que Mateo, de alguna manera, había previsto algo así. Recordé una conversación, meses antes de su muerte.
Estábamos sentados en la baranda, observando el atardecer, cuando él de repente comenzó a hablar de testamentos y propiedades. «Sofía», dijo, sosteniendo mi mano, «sabes que mis padres a veces no piensan con claridad cuando se trata de dinero. Los amo, pero me preocupo por ti si algo me sucede». En ese momento, desvié el tema, diciéndole que era fuerte y que viviríamos muchos años juntos. Pero él insistió, «Prométeme que, si algo sucede, serás fuerte. Y recuerda que todo lo que es nuestro es tuyo primero». Fue poco después de esa conversación que me llevó a la notaría. No entendí bien en ese momento. Pensé que era un exceso de celo. Él dijo que era una forma de organizar las cosas para evitar burocracias en el futuro. Transfería la casa completamente a mi nombre. «Así, mi amor», sonrió, besando mi frente. «Nadie podrá quitarte lo que es tuyo por derecho y por amor. Esta casa es el símbolo de nuestra unión, y quiero que sea tu fortaleza, pase lo que pase». En ese momento, sus palabras sonaron como una declaración de amor. Hoy, resonaban como un acto profundo de sabiduría y protección. Mateo conocía a sus padres mejor que nadie. Sabía de su capacidad de ser interesados, de pensar solo en sí mismos. Y, en su último gran gesto de amor, me protegió, incluso después de partir. Esa escritura no era solo un documento legal. Era la prueba del amor y el cuidado de Mateo, una armadura que me dejó para enfrentar la tormenta que, tal vez, ya previó en el horizonte. La semana que les di se escurrió rápidamente. Fueron días tensos, cargados de una hostilidad palpable. Beatriz trató en algunas ocasiones de acercarse con lágrimas de cocodrilo, hablando sobre el querido hijo, tratando de manipularme por la emoción. Rodolfo, por otro lado, mantenía una distancia rabiosa, quejándose en las esquinas sobre ingratitud y golpe. No cedí. Mi decisión estaba tomada, forjada en el fuego de su traición. En el último día, un pequeño coche se detuvo frente a la casa. Ver a Rodolfo y Beatriz cargar sus maletas, la mayoría me trajo una mezcla de sentimientos. Había un alivio innegable, la sensación de un peso siendo retirado de mis espaldas. Pero también había una profunda tristeza, no por ellos, sino por lo que representaban. El fin definitivo de la familia de Mateo en mi vida. Cuando el coche partió, llevándolos a un destino que no me preocupé en saber, entré en la casa ahora silenciosa. El silencio era diferente al de los primeros días de duelo. Antes era un silencio de dolor y añoranza. Ahora era un silencio de vacío, pero también de liberación. Caminé por los cuartos, tocando los muebles, las paredes. Todo ahí me recordaba a Mateo, pero ahora, el recuerdo de él no venía acompañado de la sombra opresora de sus padres. Era una victoria, sí. Había defendido mi hogar, mi dignidad, pero era una victoria con un sabor amargo. La victoria sobre la mezquindad, sobre la avaricia, pero también que evidenciaba la pérdida, la soledad. Me senté en el sillón donde Mateo solía leer y lloré. Lloré por la pérdida de mi amor, por la traición de mis suegros, por la familia que se deshizo. Pero, en medio de las lágrimas, también había una semilla de esperanza, la certeza de que, a pesar de todo, sobreviviría. Los días que siguieron fueron de redescubrimiento. La casa, antes un recordatorio constante de la presencia y ausencia de Mateo, comenzó a transformarse. Lentamente, empecé a imprimir mi propia marca en ella, no para borrar a Mateo, sino para integrar su memoria en mi nueva realidad. Moví algunos muebles. Pinté una pared con un color vibrante que siempre quise experimentar. Planté nuevas flores en el pequeño jardín que él tanto amaba. Cada pequeña modificación era un paso en mi camino de sanación. Volví a coser con más ahínco, aceptando pedidos, encontrando en hilos y telas una forma de terapia y sustento. Las vecinas, que habían seguido de lejos el drama, comenzaron a acercarse,
ofreciendo palabras de consuelo, una taza de té, una conversación amena. Doña Consuelo, una anciana que vivía en la casa de al lado, se convirtió en una confidente inesperada. Con su sabiduría simple y mirada bondadosa, me ayudó a ver que la vida, a pesar de los tropiezos, siempre ofrece un nuevo camino. «Mi hija», me dijo un día, mientras tomábamos un jugo de maracuyá en la terraza. «El daño que nos hacen, a veces, sirve para mostrarnos la fuerza que tenemos y que desconocíamos. Eres fuerte, Sofía, más fuerte de lo que imaginas». Sus palabras calentaron mi corazón. La ausencia de Mateo aún dolía, una añoranza que sería mi compañera para siempre, pero el dolor agudo de la traición de mis suegros empezó a cicatrizar, dando paso a una serena indiferencia. Ellos habían elegido su camino, y yo, el mío. No había más espacio para la rabia o el rencor, solo la constatación de que algunas personas, lamentablemente, se pierden en su propia avaricia. Hoy, algunos años han pasado desde aquel episodio doloroso. La casa sigue siendo mi refugio, mi puerto seguro. Los recuerdos de Mateo son dulces, teñidos de una añoranza serena, ya no de la dolorosa tristeza del luto reciente. Aprendí a convivir con su ausencia, honrando su memoria con la vida que reconstruí. Nunca más tuve noticias de Rodolfo y Beatriz. Supe por terceros que se mudaron a una ciudad lejana, viviendo con dificultades, pero nunca me buscaron. Y, para ser sincera, esa distancia es una bendición. La herida que abrieron cicatrizó, pero dejó una marca que me recuerda de la crueldad que el ser humano es capaz, pero también de mi propia capacidad de superación. No me convertí en una persona amargada. Por el contrario, aprendí a valorar aún más la lealtad, la honestidad y el amor verdadero. Ese enfrentamiento, esa revelación impactante, fue un parteaguas. Me mostró que, incluso en el dolor más profundo, podemos encontrar fuerzas para luchar por lo que es nuestro, por nuestra dignidad. La venganza, si es que puedo llamarla así, no fue en humillarlos o destruirlos. Fue en avanzar, en construir una vida feliz y pacífica, a pesar de ellos. Fue en demostrarme a mí misma que era capaz. La paz que siento hoy no tiene precio. Es la paz de quien supo transformar el dolor en aprendizaje, la humillación en fuerza y la traición en liberación. Mateo, donde quiera que estés, sé que estarías orgulloso. Y esa es la única aprobación que realmente importa. La vida me enseñó, de la forma más dura, que el triunfo verdadero no está en derrotar a los demás, sino en vencer a uno mismo y encontrar la serenidad, incluso después de la tormenta. Dime en qué ciudad vives y qué opinas de la actitud de los padres de Mateo. Suscríbete al canal y deja tu like. Dios te bendiga.